Pero bueno, hermanos, ha llegado el momento de compartir la predicación y vamos a entrar en materia para que no nos gane mucho el tiempo y podamos resistir el calorcito que va a ir incrementando. Hoy, con la ayuda de Dios, quiero compartirte el tema que se llama el temor o el temor a Jehová. Así se llama el tema, el temor o el temor a Jehová. Hermanos, ¿qué es temor? Me gustaría que te vayas haciendo la pregunta para que, si solo me vas siguiendo y no vas echando a andar tu mente, es probable que te va a rendir más rápido el calor. Pero si vas echando a andar tu mente está trabajando y te va a mantener despierto todo tu cuerpo. ¿Qué es temor? Mira, según el diccionario secular, el temor es un sentimiento o una inquietud que nos lleva a apartarnos de algo. Repito, el temor es un sentimiento, una actitud que nos lleva a apartarnos, a evitar algunas otras cosas, a huir de algunas otras cosas. Ese es el temor. Bueno, la Biblia dice que le tengamos temor a Dios. ¿Cómo lo aplicamos? Sígueme. ¿Vamos a huir de Dios? ¿Vamos a apartarnos de Dios? ¿Vamos a evitar a Dios? Repito, temor, sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir, evitar o rechazar. Y la Biblia dice que debemos de tenerle temor a Dios. Entonces, ¿lo tenemos que evitar, rechazar, huir? Bueno, ese es el temor a cosas. Pero el temor a una autoridad, escúchalo, el temor a una autoridad se aplica de la siguiente manera. Es una actitud de respeto, sumisión, obediencia y transparencia. Ya no está hablando del primer significado del miedo a un animal o alguna cosa desconocida. Es normal que alguna cosa desconocida, yo supongo que si a mí me dice, mira, yendo de aquí a Tigre Grande, ahí por donde estaba el panteón antes, sale una cosa negra y avanza entre los montes. Entonces yo tengo que ir a Tigre Grande y mientras voy caminando escucho un monte que se está moviendo y por lo que tengo en mi cabeza, ese temor me lleva a la primera parte que leí, que pusimos el ejemplo, a evitar, a huir. Bueno, pero en cuanto a una autoridad, ese temor me debe de llevar a mí a una actitud de respeto, de obediencia, de sumisión, de transparencia. Supongamos que viene aquí, no sé, ¿quién es el delegado de aquí? Fulano de tal. Viene el delegado y le voy a decir, buenas tardes, que diga buenos días. Vine a la iglesia de Puerto Arturo porque quiero dar una información. Todos nos quedamos así, es la autoridad. A partir de ahora, me gustaría que mantengan esa parte de la calle limpia, porque vamos a abrir calles y está toda sucia, llena de piedras. Entonces, como es la autoridad, nuestro temor a Él es de sumisión, de respeto, de obediencia. Y si no podemos, porque son piedras grandes, entonces de transparencia. Y voy a ser transparente con la autoridad, le voy a decir, mira, es que hay unas piedras enormes que no las vamos a poder mover. Pero soy transparente contigo, no es que yo no quiera. Ok, ante Dios debemos de tener este temor. Pero vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude y nos hable a nuestros corazones. Cierren sus ojos y oramos. Padre, nos presentamos delante de ti esta mañana para darte muchas gracias, primeramente por la sesión de alabanza que nos acabas de permitir, donde ministraste nuestros corazones, Señor. Mi corazón fue ministrado por tu Espíritu Santo en las alabanzas, gloria a tu nombre. Muchas gracias porque lo necesitaba, Señor. Padre, pero ha llegado el momento de compartir tu palabra y te pido que me ayudes a transmitir tus verdades. Ayúdame, Señor, por favor. Y ayuda a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que está aquí presente y que nos van a escuchar a través de las redes sociales. Te pido que nos ayudes a entender tu palabra, a ponerla por obra. Padre, ayúdanos y háblanos a todos de acuerdo a nuestras diferentes necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16,
6. Hermano, la Biblia habla de temor. ¿Debemos de tenerle temor a Dios? ¿Sí o no? ¿Cómo lo podemos hacer? Hoy vamos a aprender esas cosas y es muy importante. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 6. Dice la Escritura: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Repítelo conmigo, 1, 2 y 3. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mira, antes que nada quiero decirte que el proverbios, la palabra proverbios, son dichos cortos que encierran un gran significado. Repito, estos son los proverbios. Por eso a Salomón se le conoce como el sabio, el rey Salomón, el sabio, que Dios le dio tanta sabiduría, porque en una pequeña frase decía tantas cosas. Mira qué dice aquí: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué significa? Te voy a poner un ejemplo para que luego puedas entender un poco más a profundidad lo que dice el proverbio. Pongamos el ejemplo del temor a lo que acaba de acontecer lo que imperó en el mundo entero. COVID-19. Cuando apenas nos hablaron de COVID-19, de entrada dijeron que estaba allá en China, en quién sabe dónde, y que estaba avanzando, y estábamos a la expectativa todos los mexicanos. ¿Será que va a llegar COVID o no? De repente ya hay en México contagios de COVID, ya murieron unos, ya murieron otros, y la gente moría de a montones. Lo pudimos ver en las calles, en muchas calles estaban amontonados los cuerpos embolsados, abrieron fosas comunes para poder aventar los cuerpos porque ya no se daban abasto los panteones. Luego empezaron a incinerizar, a cremar, a quemar a los cuerpos, y la gente tenía miedo. Es más, muchos hermanos dejaron de asistir a las reuniones por miedo. Le tuvieron miedo al COVID. Es más, ¿era pecado tenerle miedo? No, era normal. ¿Quién no va a tener miedo si esa cosa mata? Recuerdo cuando me hablaron de una iglesia que había muerto el papá de una hermana. Le pedí a un hermano de la congregación: hermano, ¿me acompañas? Vamos a ir a un acto fúnebre. Se murió una persona de COVID. Y el hermano de entrada: vamos, hermano, pero había miedo. Y en mí también había miedo. Bueno, pero era mi responsabilidad, y nos fuimos a la ciudad de ahí, Valladolid, fue en Valladolid, y estuvimos ahí con un poco de temor, echándonos cada rato el desinfectante, atendimos a la necesidad, compartimos, enterraron el cuerpo y nos regresamos. Y en la mente estaba: ¿será que no me contagié? Cuando apenas estaba en la ciudad de Playa del Carmen y con el hermano responsable de allá, nos hablaban para ir a orar por la gente que tenía COVID. Recuerdo que íbamos en el coche con el hermano y él me fumigaba a mí y yo lo fumigaba a él antes de entrar para no contagiarlo si llevamos el COVID. Y cuando orábamos por las personas y poníamos las manos, salíamos otra vez y nos volvíamos a fumigar bien, porque había que protegerse. Muchos saben de lo que estoy hablando. Había temor. En mi camioneta se muere una doctora. ¿Se acuerdan? ¿Todos supieron eso? De COVID. Cuando fui a ver a la doctora, estaba prácticamente muriéndose, con el cubrebocas así. Solo jalaba y se le pegaba el cubreboca. Y me vinieron a buscar porque nadie quería hacer nada por la doctora. Y fuimos, llego, abro el cuarto, está en un cuadro triste que no me gustaría mencionarlo para no hacer sentir mal a ella, aunque no existe, o a sus parientes si me llegan a escuchar. Estaba en un cuadro muy triste la doctora, y a las puras penas reconocía. Y cuando llegué le quité el cubreboca porque se estaba muriendo, aparte del COVID, aparte no podía respirar. Se le pegaba el cubreboca y le quité el cubreboca y le dije: doctora, soy yo. Y se me quedó viendo. Voy a hacer algo por usted, voy a luchar por usted. No me acuerdo qué le dije. Agárreme, abráceme y yo le voy a cargar. Y me abrazó la doctora para poder meterla en mi camioneta, pero no la aguanté. La abracé y no la aguanté.
Y le digo, espéreme, voy a buscar ayuda. Las personas que estaban al lado de ahí, de su casa, y la doctora médica pasante, buscó ayuda a las personas que habían ahí. Le dijeron, por favor, ¿pueden ayudar a don Amadeo? Es que vamos a transportar a la doctora. Hacían como que no escuchaban, así. Y la doctora médica pasante, por favor, disculpen, ¿pueden ayudar a don Amadeo? Y nadie me quería ayudar. Entonces vine a buscar al hermano que vive aquí al lado. Le dije, Marcos, ayúdame, hermano, ponte un cubreboca. ¿Qué pasó, hermano? Vamos a llevar a la doctora al doctor. Agarramos rápidamente, me ayudó, la pusimos en una silla de rueda. Mi esposa a la medianoche buscando silla de rueda, no sé qué hora era de la noche. Bueno, un cuadro tremendo. Había miedo en toda la comunidad. Todos tenían miedo. Y yo no tenía miedo, yo también tenía temor. Pero tenía que cargarla. Finalmente la cargué, la pegué a mí, su cara me quedó aquí y la mía de un lado y la cargamos. Marcos me ayudó, la pusimos, la metimos a la camioneta. Llegando a Candelaria empezó a dejar de respirar. Y la médica pasante me decía, don Amadeo, no tiene pulso. Y le digo, haz algo por ella. Y le venía dando masajes y no sé qué cosa. Ella era, ¿sabe? Para quererla reactivar. Finalmente ya por Reforma o San Felipe, me dijo, don Amadeo, ya se murió. Me bajé, paré la camioneta y iba con mi esposa. Paré la camioneta y abrí y le dije, doctora. Ya se había muerto. Llegué al hospital y le pedimos ayuda. Le dije, ¿me la pueden recibir por favor? Y me dijeron, no recibimos muertas. Ya murió. Y tú no te puedes ir hasta que venga el MP y no sé qué. Bueno, una historia grande. Murió en mi camioneta. Toda la gente tenía miedo. Ok, ¿es normal tener ese miedo? Sí, es normal. Pero escucha qué pasa. Con el paso del tiempo, sabemos que Dios es misericordioso. Sabemos que Dios es bueno. Y tienes una verdad ahí que si me cubro bien y si tomo un poquito de limón caliente, me protejo. Y con eso empezamos a salir, a enfrentar y nos acostumbramos. Nos acostumbramos al COVID. Y ya fue normal. Sí había un poco de temor, pero lo vencíamos. Y ya no nos cuidábamos como antes. Ok, esta historia te la hablo para decirte lo siguiente. Tú sabes que a Dios hay que tenerle temor. Pero escucha que dice Proverbio, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es decir, tú sabes que Dios va a juzgar, va a castigar, pero como Él tiene misericordia, bueno, Dios es bueno, creo que no me va a juzgar, creo que al final yo me puedo arrepentir. Y luego recibes una verdad, porque Él es misericordioso, recibes una verdad y corriges el pecado. Con misericordia y verdad, la gente corrige el pecado. ¿Cómo qué? Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que un hermano o un jovencito, una señorita, está en desorden con su celular. Cada rato está viendo videos, cada rato. Y su mamá le dice, hija, yo te quiero mucho y todo, pero te voy a decir algo, no te conviene. Estás muy metida, estás viendo cosas que ya no debes. Y como su mamá tiene misericordia y le da una verdad, la muchacha corrige ese pecado. ¿Qué quiere decir corrige? Bueno, ya no lo voy a ver cada rato, solo en las noches, solo en las mañanas o solo en mi hora de descanso. ¿Me entienden? Y corrige, pero no se aparta. Con misericordia y verdad, estaba diciendo Salomón, o Dios a través de este hombre, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero dice, y con el temor de Jehová, ¿qué dice? Los hombres se apartan del mal. Ok, misericordia y verdad. Dios es misericordioso y me da muchas verdades. Corrijo mi vida, corrijo el pecado. Ya no soy como yo era antes. Ya no soy gritón, ya no peleo, ya no insulto. Sí lo tengo aquí. Las muchachas, las hermanas o las señoras que pueden ser muy vanidosas y están subiendo todas las cosas a las redes sociales para que las vean. Bueno, no me conviene, ya no voy a subir tanto, solo poquito. Misericordia y verdad corrigen el pecado. Pero cuando tienen temor a Jehová, entonces se apartan. ¿Es importante tener temor? Es importante. Porque sí, la misericordia y la verdad que yo tengo me va a hacer corregir. Pero cuando yo le tenga temor a Dios, eso me va a llevar no solo a corregir, sino a apartarme de todo lo que sea pecado, de todo lo que me pueda contaminar. Pero hay un problema. ¿Nos acostumbramos?
Dios es misericordioso, Dios tiene muchas verdades y me dice que me va a amar y todo. Bueno, y corrigen así está la mayoría de la gente. Corrige el pecado, pero no se aparta del mal. Ok, hay que tenerle temor a Dios, hermanos. ¿Temor? Sí. Hay que tenerle mucho temor a Dios. Mira que dice Isaías 8:13. Busquen en sus Biblias Isaías 8:13 para que veas que sí hay que tenerle temor a Dios. Dice Isaías 8:13. ¿Lo tienen, hermanos? Gracias. Dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Repítelo conmigo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Sabes qué estaba pasando aquí en el contexto del que habla? La gente le tenía temor a muchas cosas. Es más, mira que dice el versículo 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Entonces le dice a quién le va a tener miedo. El versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Hermano, ¿la gente a qué le tiene miedo? ¿Sabes que Putin y Vladimir Zelensky están en guerra, los dos países vecinos? Está escaseando muchísimas cosas. Estamos al borde de un colapso económico, de verdad. Es más, tú lo has visto, el pan está subiendo de precio, porque la harina que están produciendo ellos normalmente están dejando de producir. Y lo que Rusia está transportando e importando a otros países, va a haber problema porque lo van a sancionar. Y todas esas cosas nos van a orillar a todo el mundo a escasear las cosas. Y no porque queramos. Y se avecina, si no cambian las cosas, un colapso económico. De verdad. Y la gente tiene miedo. La gente tiene miedo a la economía. ¿Qué va a pasar si cambian las cosas? ¿Qué va a pasar si esto está subiendo la gasolina? Está subiendo, hermano. De verdad. Con 600 pesos me iba a playa y regresaba. Con 800 me iba a Cancún y regresaba. Con 500 pesos me iba a Tequimula y regresaba. Hoy no. Hoy ya no me alcanza. Está subiendo todo de precio. La tortilla está subiendo. No hay mucha entrada económica. La gente está hablando de qué vamos a hacer y la gente tiene miedo a eso. Tiene miedo a cualquier brote de enfermedad. ¿Y qué estaba diciéndole Dios? No le tengan miedo a lo que la gente tenga miedo. No le tengan miedo a las conspiraciones que ellos llaman conspiraciones. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. A Él sí tenle temor. A Él sí tenle miedo. No juegues con este mundo. No juegues bueno, es que sí, es que no, a veces estoy animado, a veces estoy desanimado. No. ¿Sabes que la gente fácilmente puede permitir algo en su vida que no es de Dios, que saben que es del mal, pero lo permiten porque no le tienen temor a Dios? Supongamos que abro mi celular y aparece ahí, pongamos caricatura japonesa, demoníaca por cierto, inspirada por los demonios, y ahí están muchos en México viendo, jóvenes, señoritas, señoras, series que son como de telenovela, ahí están viendo, no tienen temor a Dios, no le tienen temor, se les hace fácil caer en cualquier cosa, se les hace fácil faltar a sus reuniones, y porque no tienes temor a Dios, faltas a tus reuniones cristianas de oración. A lo que debes de asistir no asistes. Y prefieres otras cosas que no tienen mucha importancia, pero porque tú no tienes temor. Le tienes temor a... Es que ¿qué va a decir mi esposo si no lo acompaño? Es que ¿qué va a decir mis hijos si no estoy con ellos? Es que ¿qué va a decir? Le tienes temor a las gentes. Le tienes temor a cualquier otra cosa. A Dios no le tienes temor. Hermano,
Hermana, te pregunto, ¿tú le tienes temor a Dios? Hay que tenerle temor, hay que tenerle temor. Cuando, es más, escucha que dice, con misericordia y verdad, ya lo expliqué, se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Así que si yo le tengo temor a Dios, me voy a apartar de todas las cosas porque yo tengo temor a Dios. Si le tengo temor a Dios y hay una reunión de cristianos, de oración o de ir a alabar a Dios, voy a estar ahí, voy a hacer todo lo posible por estar ahí, porque le tengo temor a Dios. Pero la gente no le tiene temor a Dios. Hermanos, si trajéramos aquí a Ananías y a Zafira, ¿ustedes saben lo que le pasó? ¿Sí se acuerdan? Te lo explico. El cristianismo empezó a crecer en el siglo I, por ahí en el año 90 o al siglo II. Empezó a crecer el cristianismo y la gente estaba enamorada de Cristo y daba todo por Dios. Muchos vendían sus propiedades y la traían a los apóstoles, y como había gente pobre, el apóstol lo repartía de acuerdo a la necesidad. Pero había un hombre llamado Ananías, su esposa se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Sí, lo saben, ¿verdad? Zafira. Ellos vieron que otros hermanos vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles repartían y de alguna forma ganaba honor ese hermano. Mira, ese hermano es muy bueno, ayudó a los pobres, vendió una propiedad. Y entonces Ananías dijo, bueno, mi amor, ¿qué te parece si vendemos una heredad? La vamos a vender, es un ejemplo, en 50,000. Y vamos a llevar al templo 20,000. Y no vamos a decir que lo vendimos en 50 ni en 20. Vamos a decir que vendimos la propiedad. Vino Ananías y le dijo, aquí vendí una propiedad para que la repartan. Y le dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿por qué permitiste en tu corazón que Satanás te engañe? ¿Quieres engañar a Dios? Estaba queriendo quedar bien con la gente. Estaba queriendo quedar bien con todo el pueblo. Y le dijo, oye, estando en tus manos esa propiedad, ¿no era tuya? Y vendida, ¿no era tuya? Pues sí. ¿Y cómo fue posible que quisiste engañar? No has engañado a los hombres, sino a Dios. Cayó muerto. Cayó muerto delante de mucha gente. Y dice la Biblia que todos los que oyeron eso tuvieron temor. ¡Wow! Quisieron engañar a Dios. Y la gente tuvo miedo. Agarraron los jóvenes siempre han sido activos en toda la historia de los jóvenes cristianos. Los jóvenes agarraron, levantaron el cuerpo y lo fueron a enterrar. Como a las 3 horas estaban regresando y había llegado Zafira, la esposa. Y le dice Pedro, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. ¿Por qué conveniste en tu marido para querer engañar a Dios? No has engañado a Dios, a los hombres, sino a Dios. Y los jóvenes estaban regresando y le dijo, a la puerta están viniendo los jóvenes que acaban de llevar a tu marido y a ti también te van a sacar. Y ¡pah! Cayó. Dios lo hizo. Querer engañar a Dios, querer burlarse de Dios, querer quedar bien con los hombres nada más. Es terrible. Hay que tenerle temor a Dios, sí. Por eso dice aquí Isaías, sea Él vuestro temor. Y apréndelo, hermano, apréndelo, hermana. Sea Él tu temor y Él sea tu miedo. Sea Él tu temor y Él sea tu miedo. No trates de engañar a Dios. Hay hermanos que tratan de engañar a Dios. Supongamos que piensa lo que te voy a decir. Te sentías un poco mal de la cabeza, pero querías ir a pasear a Morelos. Y te fuiste a Morelos con la familia. ¿Estaba mal que te vayas? No, si quieres irte, eres libre. Pero preferiste irte allá que asistir a una reunión y te pregunta la hermana, ¿por qué no fuiste a la reunión? ¿Por qué no fuiste a la reunión, hermana? Es que me sentía un poco mal de la cabeza. No, eso es mentira. No viniste a la reunión porque preferiste otras cosas. Porque así con el dolorcito de cabeza te fuiste a otro lado. Pero como no le tienes temor a Dios, quieres engañar ahora. No trates de engañar a Dios. Nunca trates de engañar a Dios. ¿Por qué no viniste a la reunión, hermano?
Es lo que pasa, hermano, es que tú sabes, está un poquito ocupado, pero estás inventando. No quisiste, no preferiste. Hermanos, pero ya te estás acostumbrando. Es que Dios no me ha hecho nada. Es que Dios no me ha matado como mató a Zafira, a Ananías. ¿Quieres que Dios haga contigo eso para que le tengas temor? Te pregunto, ¿quieres que Dios haga eso contigo para que le tengas miedo? Yo prefiero decirle, Señor, quiero que seas tú mi temor y que tú seas mi miedo. Dios no juega con nadie. Te voy a sacar otra historia para que veas que a Dios hay que tenerle temor. Busca por favor allí en el libro de Números 16. Número 16, 31. ¿Lo tienen, hermanos? Los espero. ¿Lo tienen, hermanos? Gracias. Dice así: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no los trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Te voy a explicar de qué está hablando, te voy a explicar en qué contexto estamos aquí. Moisés, el responsable, el líder del pueblo de Dios, escuchaba lo que Dios quería y lo transmitía a la iglesia. Pero se levantó uno llamado Coré, que él empezó a decir: pero ¿por qué Moisés se cree mucho? Se cree que nos quiere dominar, nos quiere gobernar. Y se lo comentó de alguna forma a Datán. Y Datán dice: sí, es verdad, Moisés se quiere enseñorear de nosotros. Y se lo comentaron a un grupo de gente y ya había una división en el pueblo de Dios. Unos estaban con Datán y Abirán y otros estaban con Moisés. Había una división. Y empezaron a decir: nos sacó de la tierra de Egipto, nos dice que nos va a entrar a la tierra prometida y no lo hace. Y aparte se quiere enseñorear de nosotros. Si todo el pueblo es santo, todos estamos bien, pero Moisés está diciendo que no estamos bien. Empezaron a conspirar en contra de Moisés. Y todavía Moisés le dice a Coré, a Datán y a Abirán: vengan. Y dijo: nosotros no vamos a ir para allá. Y no fueron. Y todavía dicen: ¿se quieren señorear imperiosamente de nosotros? No, no vamos a ir. Entonces finalmente hay una reunión de todo el pueblo. Todo el pueblo finalmente se reunió. Y Moisés dijo: pues vamos a ver quién es de Dios. Si es verdad que yo estoy mal, o ellos están mal. Si estos siguen lo que todos los seres humanos siguen, o sea, el morir normal, Dios no me envió. Pero si pasa algo nuevo, dice Moisés, y se abre la tierra y se los traga vivo, sabrán que Dios me envió. Apenas acabó de decir eso Moisés y la tierra se abrió. Y se empezó a tragar a Datán, a Abirán, a todos sus bienes, todo lo que tenían. Y gritaban: ¡ay! ¡ay! Se estaban yendo, de verdad se estaban hundiendo. Y cuando el pueblo escuchó sus gritos de ellos, todos corrieron: no nos trague la tierra, nosotros también. Y huyeron. ¿Quién permitió eso? ¿Dios? Ahora tú tendrás en tu mente: ¿a poco Dios es malo? Entonces Dios es malo porque Él mata a la gente. No, déjame explicarte algo, porque mucha gente piensa eso. Si Dios es bueno, ¿por qué le quita la vida a la gente? Si Dios es bueno, ¿por qué le quita la vida a la gente? Escúchame, Dios no le quita la vida a la gente. Mira en qué contexto, entiéndelo. Supongamos que yo te presto una camioneta. Tú tienes mi camioneta, ¿ya? Es mía la camioneta. Llega el momento que digo: vine por mi camioneta. ¿Vas a decir: es malo el hermano porque me quitó la camioneta?
Era de Él. Bueno, todas las almas, dice la Biblia, que son de Dios. La del Padre, la del Hijo, todas las almas son de Dios. Así es que si la vida es de Dios y Él viene y la quita, no puedes decir, Dios, eres malo porque me quitaste. No, era de Él. Pero la gente errada, la gente que cree que tiene mucho conocimiento, piensa, Dios es malo porque le quita la vida a los niños, no le quita la vida a nadie, Él agarra lo que le pertenece. En este caso, hermanos, entiéndelo, recogió esas vidas porque se estaban portando mal. Había que temerle, hay que temerle. Pero te pregunto, ¿tú le tienes temor a Dios o perdiste el temor a Dios? Porque se pierde. El ejemplo del COVID. ¿Al principio tenías mucho temor? La respuesta es sí, tenías mucho temor. Después te acostumbraste. Y ya no tenías tanto temor. Así te está pasando con Dios. Muchos hermanos, hermanitas, hermanitos, muchos empezaron con temor de Dios. Poco a poco lo empezaron a perder. Escucha que te dice Dios hoy. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Tenle temor a Dios. ¿Cuál es el motivo o el fin de mi predicación? Que tú le digas a Dios, Dios, quiero vivir con tu temor. Ese temor que me lleve a respetarte. Ese temor que me lleve a obedecerte. Un temor a una autoridad. Un temor que me lleve a obedecerte, a no faltar a mis reuniones, a no faltar a las oraciones, a no dejar de orar, a no meterme en cosas que no debo. Ese temor debes de tener. Es más, este es el propósito de la enseñanza, que tú tengas un temor reverente, un temor que obedezca. Vamos a avanzar en la historia, en la enseñanza para ir terminando. Hebreos 12:21. Hebreos 12:21, le voy a pedir a alguien que le dé lectura en voz alta. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado, viendo. ¿Otra vez? Temblando. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Gracias. ¿Escuchan lo que dice la Escritura? Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y estoy temblando. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Escúchame de qué está hablando. Cuando Dios se empezó a acercar al pueblo, primera ocasión que Dios tenía un acercamiento al pueblo. Dios había hecho muchos milagros en Egipto para sacar al pueblo. Y habían visto la gloria de Dios, habían visto el poder de Dios, pero no habían tenido un acercamiento a Dios. Ok, cuando Dios los lleva en el desierto y finalmente le dice a Moisés, santifícame al pueblo y prepárame al pueblo porque yo voy a descender y voy a hablar con el pueblo. Y dice en Éxodo capítulo 19, no lo busques si quieres. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Primera vez que el pueblo se acercaba a Dios, y le dijo, santifícame el pueblo, descendió Dios, y empezó a hablar y el sonido iba subiendo y Dios hablaba con voz tronante. ¿Sabes qué era eso que Dios hablaba con voz tronante? Para una de las cosas, los 10 mandamientos. Y todo el pueblo tenía en su mente claro, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y retumbaba todo y se estremecían los montes y humeaban. Y estaba todo el pueblo así. Está bien, Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y todo retumbaba. ¿Qué dice la Biblia? Que Moisés dijo, estoy espantado, estoy temblando, Dios. Hermano, hermana, con Dios no se juega.
Tú no le tienes temor a Dios y por eso caes en muchas cosas. Por eso faltas a muchos lugares donde debes de asistir. Tus reuniones, tus oraciones personales, tu lectura. Porque ya le perdiste temor. Mira que dice 20:18. Todo el pueblo observaba, estoy hablando en Éxodo, no lo busques, escúchalo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y mira que dice Moisés: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Qué impresionante, hermano. Por un lado el pueblo tiene miedo y Moisés le dice: no tengan miedo, porque para que les pruebe Dios ha venido. Pero ¿para qué le dijo? Para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Repito, y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Hermano, me gustaría que terminando mi enseñanza empezaras a pedirle a Dios: Dios, dame temor, o vuélveme el temor que te tenía antes. No creas que era cualquier cosa. Solo llevaba 2 mandamientos. Otro mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¡Pah! Se estremecía todo. No robarás. Todo se estremecía. No cometerás adulterio. Por eso dice la Biblia en Hebreos, que leyó el hermano Felipe, y Moisés dijo: estoy espantado, estoy temblando, Dios. ¿Sabes que cuando yo estudiaba este tema, yo le oré a Dios con todo mi corazón y le dije: Dios, dame tu temor, porque ese temor me va a llevar a no pecar? Por eso Moisés dijo: no tengan miedo. Para eso les trajo Dios, para probarles, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y es lo que dice Proverbios: con misericordia de verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Jóvenes, ¿le tienen temor a Dios? Señoritas, hermanas casadas, hermanas, hermanos varones, ¿le tienes temor a Dios? Si no lo tienes, dile: Dios, dame tu temor. Porque Él lo dice: sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Dios no va a jugar con nadie. Es verdad que es misericordioso y tiene muchas verdades. Y en el antiguo pacto se tragaron a Datán y a Abirán. En este nuevo pacto, ¿sabes cuándo va a venir a hacer justicia? Cuando aparezca en las nubes. Entonces a muchos que no quisieron le va a decir: apártate de mí, maldito. Así va a decir Dios, así lo dice la Biblia. Porque no quisiste, porque no le tenías temor. Queridos hermanos, iglesia, los que son cuerpo de Cristo, hermano, hermana convertida, ¿tienes temor? Si no lo tienes, dile: Dios, ponme tu temor y ayúdame a retomar todas las cosas. Los que no se han convertido, ¿sabes por qué no te has convertido? Y solo has corregido el pecado. Porque no tienes temor. Por eso no te conviertes. ¿Por qué no tienes miedo? Creo que no va a pasar nada. Creo que todo lo que dicen es mentira. Creo que todos están locos. Hermanos, jóvenes que no se han convertido o los que no se han convertido, ¿crees que toda la gente está loca? ¿Y tú eres la única consciente que no va a pasar nada? ¿No será que es al revés? Tú crees que no va a pasar nada cuando sí va a pasar algo. Pídele a Dios: dame tu temor. Que a partir de ahora la iglesia, tu vida, camine en temor. Un temor ante una autoridad, no para rechazarlo, no para evitarlo, sino para ser sumiso, para respetarlo y obedecerlo. Cierren sus ojos y terminamos. Padre, quiero darte muchas gracias por haberme ayudado. También reconozco que en mi humanidad quizás hay algo más que debo de transmitir.
y mi misma humanidad no lo he podido, pero te pido un favor, que tu Espíritu Santo se quede en los corazones, que estas palabras puedan quedarse allí, en las vidas. Padre, que tu iglesia te tenga temor, que los hermanos que se convirtieron hace años, hace 1, 2, 5, 10 años, que por alguna razón perdieron el temor y fácilmente pueden hacer cosas que no deben, ponles tu temor, Señor. Hermana, hermano, pídele a Dios, dame tu temor. Quiero temerte. Quiero vivir en tu temor. Joven, no juegues con el pecado. No juegues con el mundo. Satanás ha destruido muchísimas vidas. Tenle temor a Dios. A todo lo que te dice, obedécelo. No esperes que pase lo que pasó con Datán y Abiram en tu vida. Cuando te estés hundiendo, cuando sientes que te traga el Seol por todo tu pecado y tu maldad, vas a decir, era verdad. Pero ya va a ser demasiado tarde. Padre, te pido por cada hermano que está aquí presente y que me escucha, donde llegue esta enseñanza, por cada persona, por cada vida, ayúdales a tener temor para que no pequen. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor tuyo se apartan del mal. Y termina diciendo la enseñanza de hoy, que para eso los trajo Dios, para probarles, para que su temor esté delante de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias. Quédate en cada corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén.